«Mira lo que acabo de encontrar, papá», gritó Tomás, de 9 años, corriendo hacia su padre con los ojos brillando de emoción y las manos cubiertas de tierra. En ella sostenía una vieja cajita de metal oxidado, casi irreconocible, entre los escombros del jardín que habían decidido limpiar aquel sábado. Era apenas más grande que un puño, pero tenía el peso de algo más que metal. El padre de Tomás, Alejandro, la tomó con cuidado. La caja no tenía cerradura visible, pero al abrirla, descubrieron dentro un papel amarillo por el tiempo, doblado, cuidadosamente. No había oro ni joyas, solo palabras. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. Alejandro miró la nota por unos segundos. Conocía bien ese versículo, mas nunca lo había leído así, aislado, como una pregunta dirigida a él. Era como si el papel, en lugar de hablar del pasado, señalara su presente. «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Tomás, curioso. Alejandro pensó en dar una respuesta rápida, algo simple como, significa que debemos amar a Dios. Pero algo dentro de sí, o tal vez alguien, lo detuvo. Esa nota escondida, perdida quién sabe por cuántos años, había aparecido justo cuando él más necesitaba hacer esa pregunta a sí mismo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Mientras el silencio cubría la casa, se levantó, fue a la sala y encendió una luz tenue. Sentado en el sofá con la cajita a su lado, la nota en sus manos, comenzó a recordar. Recordó cómo había llegado hasta allí, un hombre trabajador, respetado, exitoso a los ojos de muchos. Tenía una buena casa, un carro decente, una familia unida, un empleo estable. Pero dentro de él, había un ruido sordo, un eco vacío que a pesar de todo lo que tenía, lo hacía sentir incompleto. Y esa noche, con una frase bíblica desenterrada como un tesoro olvidado, algo en su interior comenzó a inquietarse. ¿Dónde estaba su verdadero tesoro? ¿Dónde estaba realmente su corazón? Décadas atrás, Alejandro había sido un joven lleno de sueños espirituales. Era líder en su iglesia local, servía con pasión, oraba con sinceridad, tenía hambre de la palabra. Pero, como suele pasar, la vida se fue llenando de responsabilidades, metas, facturas, plazos, emails, compromisos. Poco a poco, el fuego se convirtió en brasas, luego en cenizas, y aunque seguía creyendo, ya no vivía como quien confía. Su tesoro se había desplazado, sin que él lo notara, y esa noche, sentado solo, comenzó a preguntarse cosas que no se atrevía a pensar. Hacía años. ¿Cuándo fue la última vez que sentí la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo busqué por quien Él es, no por lo que puede darme? ¿Dónde he enterrado mi fe? Los días siguientes fueron diferentes. No porque algo mágico hubiese sucedido, sino porque esa frase, ese versículo, se había incrustado en lo profundo de su mente y no lo soltaba. Todo lo que hacía ahora pasaba por ese filtro. Esto es mi tesoro. Aquí está mi corazón. Cuando hablaba con su esposa, comenzaba a escucharla más. Cuando jugaba con Tomás, lo miraba a los ojos, dejaba el celular de lado. Cuando trabajaba, ya no pensaba solo en ganar más, sino en cómo podía impactar vidas a su alrededor. Era como si estuviera despertando de un largo sueño. Y entonces sucedió algo más. Un domingo cualquiera, decidieron visitar una iglesia cercana. No, era la que solían frecuentar hace años. Era otra, pequeña, sencilla, pero con algo que Alejandro no sabía explicar: autenticidad. No había luces de escenario ni coros ensayados, pero había corazones quebrantados, manos alzadas no por espectáculo, sino por rendición. Y justo ese día, el mensaje era: sí, lo adivinaste. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Alejandro contuvo el aliento. ¿Era casualidad? ¿Coincidencia? ¿O era Dios repitiendo suavemente lo que ya le había susurrado en la nota hallada por su hijo?
El pastor no predicó con gritos ni estrategias de convencimiento. Habló con lágrimas en los ojos. Contó cómo él mismo había puesto por años su tesoro en su reputación ministerial, en sus números, en su éxito, hasta que lo perdió todo. Y fue ahí donde descubrió lo que realmente importaba. Cuando tu tesoro está en el cielo, tus pies caminan sobre la tierra con otra perspectiva, dijo él. Alejandro no podía evitar llorar, no de tristeza, sino de despertar. Esa noche, escribió en su diario por primera vez en mucho tiempo. Hoy entendí que el corazón no se pierde de repente, se desplaza, lentamente, se muda, se acomoda, pero también puede volver. Hoy decidí que quiero volver. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia? Tal vez también estás sosteniendo una cajita oxidada en tu vida. Tal vez no literal, pero sí emocional. Un recuerdo, una frase, una inquietud. Y quizás esa inquietud no es casualidad. Es una llamada de Dios para que revises dónde está tu tesoro y con él tu corazón. Porque el verdadero tesoro no se trata de acumular, se trata de pertenecer. Pertenecer a un reino que no se corrompe, a un amor que no cambia, a una historia que vale la pena ser vivida mesmo que custe. Pero isso es só o começo. Mateo regresó a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Las palabras del anciano en la plaza, su historia con el cofre y aquella mirada llena de compasión lo habían dejado marcado. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento del encuentro como si se tratara de una película que se repetía una y otra vez. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La frase no dejaba de retumbar en su interior. Había vivido toda su vida persiguiendo logros, acumulando títulos, buscando reconocimiento. Se esforzó por ser alguien a los ojos del mundo. Y lo había logrado, al menos en apariencia. Era respetado, tenía un buen trabajo, un apartamento envidiable, un auto del año y una cuenta bancaria más que cómoda. Pero ahora, enfrentado con una verdad tan sencilla y profunda, se sentía vacío. ¿Por qué esa conversación lo había desestabilizado tanto? A la mañana siguiente, se levantó temprano, tomó su café sin demasiado apetito y se sentó frente a su escritorio con la intención de distraerse. Pero sus ojos no podían concentrarse en la pantalla. En cambio, su mirada se desvió hacia una caja de madera que su madre le había regalado hacía años. Estaba cubierta de polvo, olvidada en un rincón. La abrió por simple impulso. Y allí, entre papeles antiguos y recuerdos escolares, encontró una carta que su madre había escrito cuando él aún era adolescente. La letra era suave, casi temblorosa. Mateo, mi hijo amado. Si algún día te sientes perdido, si alguna vez el mundo te ofrece muchas cosas pero tu corazón no encuentra descanso, recuerda que tu valor no está en lo que haces, ni en lo que tienes, sino en lo que eres a los ojos de Dios. El verdadero tesoro no se guarda en cajas ni en cuentas bancarias. El verdadero tesoro se construye en el alma y se cultiva en el amor, la fe y la verdad. Te amo siempre, mamá. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que su madre, tantos años atrás, ya hubiera vislumbrado que este momento llegaría? Las palabras del anciano y las de su madre comenzaban a entrelazarse como piezas de un rompecabezas divino, como si Dios estuviera intentando llamar su atención desde diferentes ángulos. Tal vez lo había estado haciendo por años, pero él, ocupado en sus propios planes, no lo había notado. Decidió entonces hacer algo que no hacía desde hacía muchísimo tiempo: orar. No sabía cómo empezar. Se sintió torpe, casi ridículo, hablando con alguien que no veía. Pero algo en su interior le decía que era necesario, que este era el primer paso. Dios, si estás ahí, si realmente tienes algo que decirme, por favor, háblame. No con palabras raras ni con castigos, solo háblame. Muéstrame lo que he perdido. Ayúdame a ver lo que realmente importa. Y luego de esa oración,
No hubo una voz del cielo ni una visión espectacular, pero hubo paz. Una paz profunda, suave, casi imperceptible, que comenzó a llenar los rincones más oscuros de su corazón. Pasaron los días, y Mateo decidió visitar nuevamente la plaza. Buscó al anciano, pero no lo encontró. Sin embargo, algo lo impulsó a sentarse en el mismo banco. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el silencio hablara. Fue entonces cuando una mujer se le acercó. Era una vendedora de flores. Tenía los ojos arrugados pero brillantes, y llevaba un delantal lleno de colores. Le ofreció una pequeña flor blanca. «No cuesta nada», dijo con una sonrisa. «Solo pásela a alguien más cuando sienta que lo necesita». Mateo aceptó la flor sin saber qué hacer. ¿Era esto también parte de la respuesta? «¿Usted cree en Dios?», preguntó casi sin pensar. La mujer lo miró sorprendida y luego respondió: «Creo en un Dios que habla a través de los gestos más simples. A veces creemos que solo lo encontraremos en los grandes milagros, pero Él está en la semilla que crece, en el abrazo que consuela, en la flor que regalas». Mateo sintió que el mensaje era claro. No necesitaba una revelación dramática. Dios ya estaba hablándole, solo que él tenía que aprender a escuchar. Desde ese día, empezó un viaje diferente, uno hacia adentro. Comenzó a observar su vida con otros ojos. Empezó a notar a las personas que lo rodeaban. El portero del edificio que siempre tenía una palabra amable. La vecina anciana que le ofrecía dulces caseros. El niño del tercer piso que jugaba solo en el pasillo. Mateo, que siempre había caminado con prisa, comenzó a desacelerar. Empezó a dejar espacio para el silencio, para la reflexión, para la gratitud. Y fue en uno de esos días de pausa, mientras leía el Evangelio de Mateo, su tocayo, que encontró una historia que lo conmovió profundamente. La del joven rico, un joven que lo tenía todo, pero que no podía soltarlo para seguir a Jesús. Un joven que se alejó triste, porque su tesoro estaba en sus posesiones, no en su corazón. Mateo se vio reflejado. Él también había acumulado riquezas, pero no sabía qué hacer con ellas. Había buscado la felicidad en lo material, pero la felicidad verdadera le había sido esquiva. Entonces, tomó una decisión. Vendió su auto de lujo. No por necesidad, sino como un acto simbólico. Con ese dinero, organizó una jornada para niños de bajos recursos. Compró materiales escolares, libros, juegos y alquiló un salón comunitario para hacer una fiesta. No se lo contó a nadie, no publicó fotos en redes sociales, solo quiso dar. Ese día, mientras ayudaba a servir comida, una niña se le acercó y le entregó un dibujo. En él había una casa con muchas ventanas, un árbol enorme y en el cielo, una figura con alas. «¿Quién es este?», preguntó Mateo con curiosidad. «Es Dios», respondió la niña. «Mi mamá dice que Él vive en las casas donde hay amor». Mateo sintió que algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Era eso entonces? ¿Era eso lo que significaba buscar el verdadero tesoro? ¿Dejar de centrarse en uno mismo para ver al otro? ¿Dejar de buscar la gloria personal para encontrar el gozo en servir? Dios lo había estado llevando hasta allí, paso a paso. Primero con una conversación inesperada, luego con una carta olvidada, después con una flor, y ahora con un dibujo infantil. No eran coincidencias. Eran trazos de una historia que estaba siendo escrita con cuidado, con intención, con amor. Un día, mientras caminaba por el parque, escuchó a un hombre hablando por teléfono, visiblemente angustiado. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció un café. El hombre aceptó, y juntos se sentaron a conversar. Resultó ser alguien que estaba al borde del colapso, perdiendo su empresa, su familia, su fe. Mateo compartió su historia. No predicó, solo contó lo que Dios había hecho en él. El hombre, con lágrimas en los ojos, dijo: «Necesitaba escuchar esto. Pensé que estaba solo». Y Mateo entendió. Cada herida que había sanado, cada paso que había dado, tenía ahora sentido.
no eran solo para él, eran para ser compartidos. Su corazón, que antes estaba atado al éxito, ahora latía al ritmo del servicio, de la compasión, de la fe. Y mientras anotaba una reflexión más en su cuaderno, que ahora se había convertido en su diario espiritual, escribió una frase que lo acompañaría por el resto de sus días. Mi verdadero tesoro no está en lo que puedo tocar, sino en lo que Dios está formando en mí, invisible pero eterno. Porque así es como Dios obra. En el silencio, en lo simple, en lo cotidiano, nos enseña a soltar lo que creemos valioso, para abrazar lo que realmente tiene valor. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, tal vez también estás en busca de un tesoro. Tal vez lo has buscado en los lugares equivocados. Pero hoy te invito a mirar hacia adentro, a hacerte la misma pregunta que Mateo se hizo. ¿Dónde está mi verdadero tesoro? La respuesta, si la buscas con el corazón, te llevará a descubrir que lo más valioso no se acumula, se entrega. No se guarda, se comparte. Y que solo en Dios, el corazón, encuentra su verdadero hogar. Pasaron los meses. Lo que había comenzado como un sacudón en el alma de Mateo, se había convertido en un estilo de vida. Las decisiones que antes eran guiadas por ambición, ahora eran filtradas por compasión. Y el tiempo, que solía ser su recurso más escaso, ahora era su regalo más preciado para compartir con los demás. Mateo descubrió que no hacía falta tener una plataforma ni un micrófono para impactar vidas. Bastaba con estar presente, con mirar a los ojos, con escuchar sin interrumpir, con amar sin esperar. Un día, mientras organizaba una pequeña actividad con jóvenes del barrio, uno de los muchachos se le acercó al terminar la reunión. Se llamaba Samuel. Tenía apenas 15 años, pero sus ojos hablaban de una vida mucho más dura que su corta edad. Mateo, ¿por qué haces todo esto?, preguntó con franqueza. La pregunta lo sorprendió. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se lo preguntaba de forma tan directa. Porque alguien me mostró que el verdadero tesoro no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno puede dar, respondió Mateo. Y porque entendí que Dios no me llamó a acumular, sino a sembrar. Samuel guardó silencio, pero esa noche le escribió por mensaje. Quiero conocer más a ese Dios del que hablas, el que cambia corazones y los convierte en tesoros. Ese mensaje fue como una confirmación celestial. No había vuelta atrás. El rumbo de su vida había cambiado para siempre. Mateo empezó a escribir devocionales cortos en redes sociales, sin expectativas, sin estrategias de marketing. Solo compartía lo que Dios le enseñaba en lo cotidiano. Una conversación con un desconocido, una frase de la Biblia, una escena de la vida diaria. Y para su sorpresa, la gente comenzó a seguir sus escritos. Un día recibió un mensaje de una mujer llamada Carolina, de otro país. Leí tu reflexión sobre el corazón como cofre. Estaba a punto de rendirme, pero tus palabras me dieron aliento. Gracias por recordarme que todavía hay tesoros escondidos en medio de tanto dolor. Mateo lloró al leer esas líneas. No porque se sintiera orgulloso, sino porque comprendió que, cuando Dios transforma un corazón, ese corazón se vuelve un canal de transformación para otros. Y así, poco a poco, Mateo entendió que su historia, con todos sus errores, silencios, logros y quiebres, no era un accidente, era una historia que Dios estaba utilizando como un mensaje vivo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza donde todo había comenzado, se sentó en el mismo banco donde conoció al anciano. Cerró los ojos, como solía hacer, y dejó que el silencio hablara. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. No todos los cofres están vacíos. Algunos solo esperan ser abiertos con la llave correcta. Mateo abrió los ojos. Era el anciano, el mismo que había desaparecido sin dejar rastro. Su ropa era distinta, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, cálida, sabia. «¿Usted?», exclamó Mateo. «Lo busqué tantas veces».
El anciano sonrió. «¿Y en mi ausencia, qué encontraste?» Mateo no supo qué responder de inmediato, pero después de un momento dijo: «Encontré a Dios, y me encontré a mí mismo». El anciano asintió, como quien ya sabía la respuesta. «El tesoro siempre estuvo en ti, Mateo. Solo necesitabas detenerte para cavar. Y ahora, tú eres quien lleva llaves en tus manos, llaves para otros cofres, otros corazones». Entonces, el anciano sacó del bolsillo una pequeña piedra con forma de corazón. La entregó en las manos de Mateo y dijo: «Recuerda siempre esto. El corazón es el lugar donde Dios guarda sus mejores historias. Que nunca dejes de contar la tuya». Y como la primera vez, desapareció entre la multitud. Esa noche, Mateo escribió su reflexión más íntima hasta ese momento. «Pensé que tenía todo lo que necesitaba, pero vivía vacío. Pensé que el tesoro era el éxito, pero era solo una ilusión. Fue cuando perdí mis seguridades que encontré el verdadero oro. Un corazón restaurado, una fe viva y una historia que ahora quiero compartir con todo el que tenga sed de propósito». Y así nació un nuevo sueño. Mateo comenzó un canal devocional llamado La Voz del Carpintero. No porque él fuera carpintero, sino porque entendía que el verdadero carpintero, Jesús, había estado restaurando cada parte rota de su alma, pieza por pieza, como quien trabaja la madera con paciencia y amor. Los devocionales que publicaba hablaban de vida real, de heridas, de preguntas sin respuestas, de luchas internas, de la búsqueda de sentido, pero sobre todo hablaban de esperanza. De ese tipo de esperanza que no depende de lo que uno tiene, sino de en quien confía. Y cada mensaje terminaba con la misma invitación: escucha la voz del carpintero. Él conoce tu corazón y sabe exactamente dónde está tu verdadero tesoro. Los seguidores comenzaron a multiplicarse, no porque Mateo buscara fama, sino porque la autenticidad atrae a los que están cansados de la apariencia. Y con cada historia compartida, más personas comenzaban a mirar hacia adentro. Historias de mujeres que decidieron perdonar, hombres que se reconciliaron con sus hijos, jóvenes que dejaron las drogas y abrazaron una nueva vida, matrimonios restaurados, vocaciones redescubiertas, llamados encendidos. Porque cuando el corazón encuentra a su verdadero tesoro, todo cambia. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y tú, que estás leyendo o escuchando esta historia, tal vez te identificas con Mateo. Tal vez tu corazón ha estado guardado en un cofre que lleva tiempo cerrado. Tal vez has corrido detrás de lo que brilla y aún así sientes que te falta algo. Quizás has probado todos los caminos, menos el que lleva al centro de ti mismo. Entonces hoy, detente, mira hacia adentro, pregúntate con sinceridad: ¿dónde está mi verdadero tesoro? Porque Dios no está escondido, está hablando, está llamando. Está esperando que le entregues las llaves de tu cofre para mostrarte que dentro de ti hay mucho más de lo que el mundo jamás podrá darte. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si de alguna forma sientes que Dios te está hablando, entonces no lo ignores. Sigue la voz del carpintero. Únete a una comunidad donde compartimos historias reales, fe viva y una esperanza que transforma. No estás solo. Tu historia también puede ser restaurada, porque el tesoro que buscas ya habita dentro de ti.